Gracias. Buenas noches con todos. Estamos iniciando nuestra sesión del día de hoy. Hoy día acompañados del especialista Diego Rosas, el cual nos va a compartir acerca de este tema que es beneficio del podcast para un emprendedor. Así que este término podcast seguramente lo hemos escuchado en las redes sociales, de repente hemos escuchado también un podcast, ¿no? Entonces, ahora hay que ver cómo conecta esta herramienta del podcast con nuestro emprendimiento. Entonces, Diego nos va a compartir el día de hoy ello. Para eso, yo les voy a compartir la presentación de nuestro ponente el día de hoy. Entonces, vamos por aquí. Tenemos aquí beneficio de podcast para un emprendedor. Hoy día 24 de agosto, estamos conectados desde las 8:30 y tenemos a nuestro expositor Diego Rosas. ¿Quién es Diego? Bueno, es bachiller en administración de empresas con especialización en marketing de contenidos. También podemos decir que ha realizado un máster en producción de audio digital y podcasting. Y actualmente es CEO y cofundador de Explora Podcast, cuya propuesta de valor de este emprendimiento es justamente brindar a los emprendedores la opción de poder preparar, elaborar su podcast y poder llegar a su público, a sus clientes y llegar a conectar. Muy bien, Diego. Gracias por estar el día de hoy aquí conectado y gracias también por ahora compartirnos tus conocimientos en breves momentos. Hola Yanina, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes y para lo que pueda ayudarlos, encantado. Muy bien. Entonces yo dejo de compartir, Diego, para que tú puedas proyectar. Gracias. Perfecto. Mientras Diego va compartiendo, solamente indicarles que las personas que están conectadas por el Zoom pueden levantar la mano o pueden escribir directamente en el chat para dejar sus preguntas o consultas, y a las personas que están conectadas por el Facebook también. Voy a estar atenta a las redes sociales, si en caso tuvieran alguna consulta o algún comentario referente al tema, encantados de poder responder, y sobre todo Diego, que nos va a dar todo ese aporte en tema del podcast. Así que adelante, Diego, gracias. Perfecto, entonces confirmo que se ve todo bien y bueno, muchísimas gracias Yanina nuevamente por la invitación. Hoy día vamos a charlar, a conversar un poco sobre cómo un podcast podría ayudar a tu emprendimiento, ¿no? El podcast, como tú bien decías, es una palabra que se ha estado poniendo medio que de moda en estos últimos, desde que empezó la pandemia y cada vez un poquito más. Entonces vamos a entender de qué estamos hablando y vamos a ver cómo podemos aprovecharlo al máximo. Hoy día, ¿qué vamos a ver? Los objetivos de hoy día es entender un poco el panorama general del podcasting, es decir, qué es el podcasting, qué es lo que está pasando, quiénes están involucrados. Luego, conocer las principales razones por las cuales deberíamos tener un podcast. Después, ¿cuál es el planteamiento inicial a la hora de hacer un podcast? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que pensar? Y por último, conocer algunos elementos de producción básica de un podcast. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Como les comentaba, 3 puntos: panorama general, por qué tener un podcast y cómo hacer un podcast. En primer lugar, la pregunta del millón: ¿qué es un podcast? Ok. Las definiciones existen muchas, pero acá hay una que me gustó y se las voy a compartir. Podemos decir que un podcast es un archivo sonoro de temática y duración variada, expresamente creado para ser distribuido con una periodicidad concreta, consumido de forma personal en un entorno digital a través de un smartphone, de una PC, en el carro, en un altavoz inteligente y con la posibilidad de suscribirse para recibir el contenido actualizado. Entonces, básicamente, es un archivo de audio que nosotros podemos escuchar a través de distintas plataformas necesariamente digitales. Sin embargo, hay otras definiciones, y una definición es la del marketing de contenidos, en la cual estamos hablando de un contenido de audio
que se adiciona a nuestra estrategia de contenidos. ¿A qué me refiero con estrategia de contenidos? A lo que publicamos en redes, a lo que publicamos en nuestras páginas web, a los correos que mandamos, si tenemos una newsletter, etcétera. Entonces el podcast va a ser un elemento más dentro de este ecosistema. Entonces, ¿cuál es el panorama del podcast? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy día en el mundo con los podcasts? Actualmente tenemos más de 621 millones de oyentes de podcasts alrededor del mundo. Después existen más de 2 millones de podcasts creados en el mundo. Hay más de 2 millones. Luego hay 14.250 millones de dólares de tamaño de mercado. O sea, aquí estamos hablando que el podcast no solamente es qué bonito escuchamos y nos gusta lo que escuchamos, sino que acá estamos hablando de un mercado. Acá hay negocio. Es decir, el podcasting ya se volvió un negocio para muchos. Y un dato no menor, y esto es algo también para motivarlos si es que antes, durante o después de la charla se animan a hacer un podcast, es que el 57% no pasa de los 10 episodios. Dirás, Diego, pero eso no me está animando, al contrario, eso me está desanimando. No, no debería desanimarte, porque eso quiere decir que tú tienes la oportunidad de superar la barrera de los 10 episodios y ser ya diferente a más de la mitad de los podcasts que existen. Así que ese en verdad deberíamos verlo como un dato inspirador para nosotros mismos ponernos un reto si es que decidimos al final de esta charla empezar nuestro podcast. Y al costado, como pueden ver, tenemos un mapa donde podemos ver en qué regiones del mundo el podcast tiene mayor acogida, ¿no? Donde están triunfando los podcasts actualmente. Como vemos en la región, Perú es un país donde el 25% más o menos escucha podcast, o al menos ha escuchado podcast en los últimos 12 meses. Estados Unidos claramente es mucho más avanzado, en la región Brasil es de los países más avanzados. Entonces, ¿esto qué quiere decir? De nuevo, hay dos maneras de verlo. Diego, la gente no está escuchando podcast. Todavía no está escuchando podcast. Todavía hay una oportunidad de seguir cerrando esa brecha. Todavía no está saturado el mercado para nada. Estamos en un mercado de creación de podcast que todavía nos da la oportunidad de sobreponernos, de relucir. Así que continuamos. Yanina, tienes ahí una consulta, Sí, cuéntame. sí. Bueno, primero que estoy entusiasmada porque también quiero hacer mi podcast. Quiero ser uno de esas personas que están ahí conectadas en la parte de la estadística que has colocado. Y la otra consulta es, lo recomendable entonces, Diego, es que el número de episodios que debe tener el podcast son 10. Digamos que ese es el número recomendable, o digamos que, ¿cuál sería ese número recomendable para hacer estos episodios de podcast? Esa es una muy buena pregunta y en realidad, como todo en la vida, depende, porque al final el podcast es un producto más que nosotros estamos diseñando. Entonces, no existe un número mágico de cantidad de episodios. Todo va a depender de cómo tú, y eso lo vamos a ver más adelante también, de cómo tú diseñes el podcast. Entonces, esto es, si tú quieres que tu podcast sea un podcast semanal, lo más probable es que tenga más de 10 episodios. Lo ideal sería que tenga más de 10 episodios y que se mantenga en el tiempo, ¿no? Que no lo cortes solamente a los 10 episodios, etcétera. Lo de los 10 episodios básicamente es una estadística que nos dice que no muchas personas son constantes con su podcast, que muchas personas están avanzando y lo terminan dejando en el episodio 10 porque de repente no lo planificaron bien, o algunas cosas que vamos a ver más adelante, donde les voy a contar cuál es el proceso, porque esto no se Ah, trata ya. sí, Entonces solamente quiere decir que de si grabar. superamos los 10 estaríamos siendo constantes, y quiere decir que estaríamos yendo por esa continuidad de poder Exacto. hacer estos podcasts. Correcto, correcto. Es una estadística que te dice que no todo el mundo es constante, pero que si tú llegas a superar esa barrera, eres mejor que la mitad de todos los podcasters que hay ahorita en el mundo. Entonces, eso ya es un gran número, ¿no? Entonces, va principalmente por ahí ese pequeño dato. Entonces, ese es el panorama actual en cuanto al mundo de los podcasts. Tenemos, como ven, ya para nosotros quizás en Perú y bueno, en la región, en Latinoamérica, se está presentando como algo nuevo, a pesar de que el podcast viene desde los inicios de los 2000, recién está volviéndose tendencia, pero hay otros lados donde este mercado ya es mucho más maduro. Entonces, los invito
bueno, acá les voy a explicar más de cómo nos podemos meter y formar parte de este ecosistema, pero para que vean que no se trata tampoco de algo completamente nuevo, pero tampoco algo completamente saturado. Entonces, continuamos. La pregunta en millón: ¿por qué tener un podcast si soy un emprendedor, si tengo un emprendimiento? ¿Cuáles son los beneficios que me da a mí como emprendedor tener un podcast? ¿Por qué tengo que hacer ese esfuerzo? ¿Por qué tengo que ir y pasar esos 10 episodios de podcast si es que decido tener este formato? ¿Por qué decidir por este formato? Tenemos 5 razones principalmente, de las cuales derivan muchas otras, pero vayamos punto por punto. La primera es cuando hablamos del formato solo audio. Estamos hablando de un formato que es mucho más económico de producir. Si bien ahora están de moda, mucho más de tendencia el tema de los videos, si queremos hacer videos, hacer un video de alta calidad puede ser mucho más caro que hacer un audio de alta calidad. No quiere decir que hacer audio no cueste, sí cuesta, porque hay ciertos criterios, cierto equipo que hay que tener para sacar un buen audio, pero a comparación de lo que es video, puede llegar a ser mucho más barato. Y no solamente por el tema económico del dinero, sino también de nuestro tiempo. Justamente, si somos emprendedores, lo que nos falta, el recurso que más nos falta, es el tiempo. Entonces, de nuevo, grabar un audio, editar un audio y publicar un audio, muchas veces es más sencillo, ¿no? Más sencillo, más económico en cuanto a tiempo que producir un video. Ese es el segundo punto dentro de lo económico, ¿no? La producción es más sencilla, también va a depender, como les menciono, de qué tan profesional queremos hacer el podcast, ¿no? O sea, el presupuesto obviamente va de la mano, ¿no? Va aunado a qué tan profesionales queremos hacer, de qué tan alta calidad queremos hacer nuestro podcast, pero de nuevo, versus las otras opciones, como la son el video, es más barato, ¿no? En segundo punto, ¿por qué tener un podcast? Es el tema de la fidelización. Y acá ya nos metemos más al detalle de que cuando estamos hablando del podcast, estamos hablando de un formato que en promedio dura 30 minutos, ¿ok? Quedémonos con ese número de 30 minutos. Y si tú tienes un formato que dura 30 minutos y actualmente tenemos una retención del audio entre el 60 y 70%, estamos hablando de que tú tienes la oportunidad de pasar a solas 20 minutos semanales con tu cliente potencial. Si lo vemos en términos digitales, esto es un montón. Esto es un montón, sobre todo si hablamos, por ejemplo, de, si hablamos de formatos como YouTube, en el cual, por ejemplo, yo también hago videos para YouTube y comparo, ¿no? Comparo las retenciones y me doy cuenta que la retención del video es mucho más baja que la retención del audio. En el audio tienes la oportunidad de pasar mucho más momentos con esa audiencia que puede convertirse en potenciales clientes, ¿no? También te permite, justamente si tú tienes valores, si tú tienes información, cosas que le van a gustar a tus clientes, te permite profundizar en estas ideas. Hoy que estamos tan acostumbrados a los videos de TikTok, a los reels de Instagram, en los cuales no nos podemos pasar del minuto o como mucho 2 minutos, y si no perdemos a la gente, bueno, el podcast es un formato que permite dar esa pausa, que te permite decir, ok, mi cliente me va a escuchar, me va a prestar atención y no es que se va a ir, ¿no? Entonces, y por otro lado, dentro de la fidelización también está el tema de que cuando solo estamos escuchando audio, por nuestro propio comportamiento, el nivel de atención es mucho más alto. Nosotros o sea, no es como cuando estás viendo una imagen y sientes que la imagen está separada de ti, sino cuando tú estás escuchando audio, al no tener que ver, tú estás prestando más atención para que las palabras no se te pasen. Entonces, la cercanía que puedes llegar a desarrollar con tu potencial audiencia, porque te está escuchando, y si sabes manejarlo y si lo sabes hacer bien, puedes llegar a tener una conexión muy potente. Y el último punto dentro de fidelización, y que creo que es un punto muy, muy importante, es que a diferencia de repente de las redes sociales o del mismo YouTube, es que en el podcast lo normal, la manera en que la gente consume podcast es que ellos van a buscar el podcast. Nosotros cuando escuchamos podcast no es que nos aparece de la nada en alguna red social necesariamente, sino es que nosotros tenemos la intención de abrir nuestro teléfono, abrir Spotify, Apple Podcast o abrir el mismo YouTube y buscamos
buscamos el podcast que queremos escuchar. Esa simple intención para nosotros a nivel de negocio tiene mucho valor. O sea, es muy importante. No es como cuando hacemos Reels de nuevo o TikTok que le aparecemos a la gente y si quieren nos pasan o si quieren se quedan. Aquí, si alguien ya está escuchando tu podcast es porque ha tenido la intención de ir a escuchar tu podcast. Entonces, la fidelización en el podcasting es muy, muy importante. En tercer lugar, tenemos la accesibilidad. El audio definitivamente es mucho más sencillo que consumir que el video. ¿A qué me refiero? Cuando vemos un video, necesariamente tenemos que estar prestando atención con nuestra vista. Es muy difícil o no sería muy responsable que veamos un video, por ejemplo, mientras manejamos en el auto, mientras estamos en el carro. Normalmente escuchamos la radio, escuchamos música o escuchamos las noticias, etcétera. También podemos escuchar un podcast. La audiencia puede escuchar tu podcast si es que está manejando, si es que está en el transporte público, etcétera. Entonces es más sencillo de consumirlo. Después también es más accesible por lo que les decía al inicio, es más sencillo de hacerlo también, ¿no? Necesitas menos equipo que cuando haces un video. Al oyente le permite ser multitasking, te pueden escuchar en esos momentos donde quizás pueden ser denominados como perdidos, los pueden aprovechar escuchando tu podcast. Por ejemplo, cuando van al gimnasio, de nuevo, camino al trabajo, cuando están limpiando, cuando están cocinando. Son tiempos que antes dábamos por muertos, pero que ahora con el podcast se pueden recuperar y podemos aprender cosas nuevas. Entonces, la audiencia puede aprender cosas nuevas si es que tú tienes algo que enseñarles, ¿no? Tienen que algo que otorgarles, que aportarles. Y también es interesante porque se trata de un contenido atemporal, ¿no? Es decir, si tú estás haciendo un contenido que no es de coyuntura, que no es noticioso, vas a hacer un contenido que se llama evergreen en el mundo de los contenidos, que es un contenido que dura, que puedes escucharlo hoy día como puedes escucharlo de aquí a un mes, 2 meses o hasta un año. Entonces, eso es muy, muy importante en cuanto a la accesibilidad del podcast. En cuarto lugar, tenemos el término de autoridad. La autoridad, ¿a qué nos referimos? Es que te puedes llegar a volver un referente en tu sector. Imagínate que estás haciendo un podcast en el cual tú vas a hablar sobre ventas. ¿Ok? Tú vas a hacer un podcast en el cual tú hablas sobre ventas. Si bien puedes empezar a generar una comunidad, una audiencia que te está escuchando, esta audiencia te va a empezar a percibir a ti como el experto en este tema, en esta materia, que probablemente lo seas, pero también es muy importante no solamente serlo, sino también parecerlo. Entonces el podcast justamente lo que te ayuda es a eso. ¿Y por qué el podcast se puede volver más importante que las redes sociales, que también te permiten hacer eso? Obviamente, si yo me creo un Instagram donde hablo de ventas también, o un canal de YouTube, por lo mismo que te dije en el segundo punto. El podcast tú puedes profundizar en el tema, puedes hablar sobre este tema en promedio 30 minutos a la semana. Entonces, no cualquiera, alguien que de repente, no sé, sea un charlatán o un farsante, no puede hablar tanto tiempo sobre un tema, al menos hacerlo bien, ¿no? Hablar realmente sobre un tema. Entonces, si tú eres un experto, ¿no? En tu rubro, en lo que estás haciendo y te expresas de esa manera, por ese tiempo, créeme que la gente te va a empezar a ver como un referente. Va a decir, esta persona sabe lo que está hablando, esta persona es un experto, y eso que genera confianza, ¿no? Genera confianza en tu audiencia, genera confianza en aquellas personas que no te conocían al inicio o que tienen la intención de comprarte, escuchan tu podcast y dicen, ok, yo confío en esta persona porque me está demostrando en su podcast que realmente conoce el tema y sé que me va a poder ayudar, me va a poder resolver estas dudas, estos temas. Entonces, eso nos referimos con autoridad. Te genera a ti la autoridad en el tema. Y por último, esta es una de mis favoritas que genera el podcasting, que es el networking, ¿no? El networking, la red de contactos que tú puedes llegar a generar. Entonces, exploremos un poquito la opción del networking. ¿Cómo podemos hacer networking? La primera es en un podcast de entrevistas. Esa puede saltar a relucir un poquito más obvia, ¿no? Cuando tú haces entrevistas, invitas personas semana a semana, las personas te van conociendo, ¿no? Te van conociendo a ti y empiezan a decir, ok, es la persona que hace tal cosa, que hace tal otra. A veces eso puede incluso resultar
en algún tema de negocios, ¿no? Tú incluso, si eres un tanto más, o sea, si ahí ves la oportunidad, puedes invitar a potenciales clientes a tu podcast, supongamos. Yo veía este ejemplo hace unos años en un libro que leía de una persona que tenía una agencia de marketing y tenía su podcast. Y lo que esta persona hacía muy astutamente era invitar a los expertos de marketing de otras empresas, ¿no? A los encargados de marketing, a los gerentes, a los encargados de marketing de otras empresas, grandes, medianas, y los entrevistaba, ¿no? Les hacía preguntas sobre marketing y al final ya entablaba una conversación. Y muchas de estos gerentes de marketing terminaron contratando sus servicios de consultoría de marketing para sus empresas, ¿no? Porque ya se dieron cuenta que tenían una conversación, de que confiaban en la persona, ¿no? Porque ya estás hablando con estas personas. Como siempre decimos en el mundo del podcasting, es más fácil invitar a alguien a tu podcast que invitarle a tomar un café o sea, agendarle una reunión, ¿no? En la que sabe que solamente le quieres vender. Como sabemos, en los negocios es muy importante las relaciones y créanme que en el podcast, a través del podcast, es mucho más sencillo generar y entablar puentes con personas, ¿no? Incluso con proveedores, con clientes, etcétera. Entonces, esos son las cinco razones principales por las cuales podrías o deberías considerar tener un podcast, ¿no? De nuevo, económico, la fidelización, la accesibilidad, la autoridad y el networking. Pero miras, Diego, ok, ya tú me estás diciendo todo esto, pero ya hay empresas que están haciendo podcast. Bueno, déjame decirte que sí. Aquí te presento algunas empresas, algunas de Perú y algunas muy reconocidas a nivel mundial que tienen su podcast. Entonces, que tienen un podcast o que han hecho un podcast en algún momento. Así que no nos quedemos atrás porque es una tendencia y es un elemento más. Nadie está diciendo que por hacer el podcast tengas que dejar de tener redes sociales o dejar de tener un canal de YouTube ni nada por el estilo. Al contrario, se pueden complementar y se pueden complementar muy bien. Así que espero que estas razones les hayan servido para entender cómo es que podemos integrar el podcast en nuestra empresa, ¿no? Entonces, ya vimos las razones por las cuales tener un podcast. Ahora, aquí, y Janina, cuéntame. Y Diego, creo que nos da la curiosidad de saber, por ejemplo, en el caso de lo que es McDonald's o Gatorade, qué tipo de contenido en podcast promueven, porque son como que un bien, ¿no? En este caso una hamburguesa o en el caso del Gatorade una bebida. Entonces, Ujú. ¿cuál es el tipo de contenido que nos puede generar? Sí, sí, esa es una muy buena pregunta. Y por ejemplo, a ver, vamos al caso de Gatorade. Gatorade tiene su podcast en el cual ellos, o sea, pensémoslo, esto va a servirle a ustedes por si tienen dudas de por qué yo debería estar haciendo un podcast. No, o sea, más que por qué, sino no entiendo bien cómo hacer mi podcast si mi empresa vende bebidas, si mi empresa vende ropa, si mi empresa vende comida, etcétera. Lo que tú tienes que pensar aquí, y esa es la clave, es en tu audiencia, ¿no? En tu cliente. ¿Quién es tu cliente? Ok, mi cliente, el cliente de Gatorade son los deportistas, pero Gatorade solo vende bebidas, sí, pero su deportista, su cliente, no solamente compra bebidas, sino que su cliente quiere lograr ciertas cosas. ¿Por qué toma esa bebida ese cliente? Porque el cliente quiere cumplir sus metas de deporte, ¿no? Sobre todo los profesionales. Los deportistas profesionales lo que quieren es seguir mejorando su rendimiento, seguir sobrellevando sus metas al próximo nivel. Entonces, ¿de qué puedo hablar en mi podcast? Por ejemplo, podríamos hacer un podcast en el cual entrevisto a otros profesionales, quizás a profesionales retirados o profesionales que ya alcanzaron el éxito y ayudo a motivar a estos nuevos profesionales que consumen Gatorade o que al menos pueden llegar a consumir Gatorade para que ellos puedan cumplir sus metas. Entonces, así es como una marca como Gatorade o una marca como McDonald's también, el de McDonald's se llama The Sauce, que es la salsa. Entonces ahí como que te empieza a hablar de cuáles son los misterios que tiene McDonald's a la hora de la preparación, etcétera. Entonces, el de Gatorade creo que es un ejemplo también un poco más ilustrativo, en el cual
y llegas a hablar directamente con tu audiencia. Y acá es la importancia, ¿no? De qué tanto nosotros como emprendedores conocemos a nuestros potenciales clientes, ¿no? Y cómo los volvemos en nuestra audiencia y cómo hacemos que ellos se interesen por nosotros. Entonces, si por ejemplo, si vendes ropa deportiva, el ejemplo es muy similar. O sea, ¿por qué no hablar de mejores prácticas de alimentación, mejores prácticas de estiramiento? Porque esta gente que compra ropa la compra porque quiere hacer deporte. Entonces ayudémoslo, no nos quedemos solamente en venderles la ropa, sino ayudémoslo a que puedan lograr sus motivaciones, lograr todo lo que quieren hacer, ¿no? Entonces va por ahí el tema, Yanina. Gracias, Diego, y me quedo con esta palabra que es la parte de conectar, ¿no? O sea, ¿cómo Ujú. hacemos para conectar y establecer ese vínculo? Y como tú dices, el poder contribuir a lo que ese cliente finalmente está buscando, ¿no? No solamente mediante la venta del producto, sino también por todo lo que puede venir por añadidura de comprar ese producto, ¿no? O sea, ¿por qué lo está comprando, ¿no? Entonces, ahí es Exacto. como que ese replanteamiento que tenemos que hacer a nivel de emprendedores y justamente el podcast conecta con esta creación de vínculos, ¿no? O sea, establece de que no solamente te vende productos, sino también me interesa que tú hagas una alimentación saludable, que tengas mejores hábitos. Entonces empiezo a construir una relación sólida con la audiencia, ¿no? Con ese público al cual me dirijo. Gracias, Diego. Exacto. Sí, de nuevo, la clave es conocer a tu audiencia, pero no a un nivel solamente hombres de tal edad que viven aquí. No, eso es una parte, para mí es la menos importante. Lo importante es lo que hemos dicho. ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son sus puntos de dolor? O sea, ¿por qué cosas no están cumpliendo que tú los puedes ayudar? Así no necesariamente con tu producto, pero sí con la información, sí con el contenido. Entonces el contenido lo que te ayuda es a suplir eso que quizás tu producto no resuelve o algo que complemente a tu producto. Entonces así la audiencia conecta con la marca en general, ¿no? Entonces es así como nos puede ayudar el podcast. Ahora, bien, la pregunta del millón, ok, ya me convenciste, Diego, quiero empezar. ¿Qué cosa tengo que hacer? Entonces, solo tengo que coger, no sé, mi celular, mi grabadora de voz y ponerme a hablar. Podrías hacerlo, pero te aseguro que vas a ser parte de ese 57% que hablábamos al inicio. Entonces, déjame decirte cómo es que trabajamos nosotros los podcasts para que tú también lo puedas tener en cuenta y lo puedas aplicar a tu emprendimiento. Entonces, básicamente lo dividimos en 5 etapas. Son 5 etapas principales las que nosotros manejamos. La primera es la de la estrategia, la segunda es la del diseño, la tercera es la de la producción, la cuarta es la de la distribución y por último tenemos la promoción, que ahora te voy a pasar a explicar. En primer lugar, la estrategia. Esta parte es donde entendemos por qué y para qué vamos a incluir nuestro podcast en nuestra estrategia de contenidos. O sea, por qué queremos hacerlo. Esta será nuestra hoja de ruta. O sea, tú con esta estrategia armas la hoja de ruta en la cual volverás cada vez que tengas dudas sobre el rumbo que está tomando tu podcast. Porque a veces pasa que queremos empezar y planeamos los 10 primeros 10 episodios, como les decía, pero después ya no sabemos qué más hablar, no sabemos qué más decir, se nos acaban las ideas, se nos traba. Entonces aquí es donde tú vas a tener este papel donde vas a definir lo siguiente y siempre que te quedes sin ideas, tienes que volver a esto. En primer lugar, es el propósito. El propósito es el por qué quiero hacer este podcast, qué impacto quiero tener en mi audiencia, en mis potenciales clientes, qué cosa quiero cambiar de ellos, cuál es el punto A y cuál quiero que sea el punto B al que voy a llevar yo a esta comunidad. Por ejemplo, aquí yo tengo un podcast que se llama Contenidos, en el cual hablo sobre la creación de contenidos. ¿Cuál es mi propósito con este podcast? Es inspirar, ayudar, inspirar y guiar a todos aquellos creadores que quieren empezar o están en el camino de seguir mejorando sus contenidos en general. Entonces, ese es el propósito. Luego tienes que plantearte objetivos. Y aquí es muy similar a cuando te planteas objetivos de negocio. Tiene que ser de la técnica SMART, ¿no? Que tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realizables y con y temporalidad. Entonces, de nuevo, acá tienes que ver
muy claro cuál va a ser la relación entre las métricas del podcast, porque el podcast tiene sus métricas, ¿no? Tiene descargas, tiene oyentes, tiene retención, pero cómo esas métricas se van a relacionar con tu negocio. O sea, ¿por qué quiero tener por qué quiero tener muchos followers? ¿Por qué quiero tener muchas descargas? ¿Cómo voy a lograr que eso impacte en mi negocio? Ya sea en un aspecto de branding, ya sea en un aspecto de ventas, ya sea un aspecto de generación de potenciales clientes. Entonces tú tienes que tener claro cómo hacer ese match. Luego tienes que definir a tu audiencia. Eso es lo que conversábamos hace un ratito. La audiencia es clave. Tienes que hacer tu buyer persona. Tienes que saber a quién te vas a dirigir y no solamente los datos demográficos, sino sus motivaciones y sus puntos de dolor. Esas dos cosas van a ser tu gasolina, van a ser donde tú vas a recurrir cada vez que te quedes sin ideas. Me quedé sin ideas, estoy hablando de ventas y me quedé sin ideas. Ok, tienes que regresar a los puntos de dolor y a las motivaciones. Estas personas que quieren lograr, qué les está costando y seguir hablando de eso, seguir buscando soluciones para eso. Después tienes que definir los pilares de contenidos. Sigamos con el ejemplo de las ventas. Yo hablo de ventas, pero las ventas es algo muy amplio. Entonces quizás yo pueda hablar de 3 temas en particular sobre las ventas. No sé, generación de clientes, trato al cliente y postventa. No sé, me estoy inventando secciones, pero tener muy claro cuáles van a ser estos pilares de contenido, por dónde va a ir, cuáles van a ser las grandes temáticas de tu podcast. Y finalmente, tienes que definir un presupuesto, porque sí van a haber momentos en los que o sea, tú tienes que decidir, porque siempre la típica pregunta es, Diego, ¿qué micrófono compro? ¿Qué cosa? O sea, hay micrófonos para todos los gustos, entonces depende cuánto presupuesto quieras tú asignar a este proyecto. Después vamos a ver un poquito de costos aproximados, ¿no? De todo lo que existe, pero tú tienes que definir el presupuesto, decir, ok, de mi parte de marketing voy a asignar tanto, y con ese presupuesto respetarlo y ver cómo las vas arreglando, pero sí es importante que definas un presupuesto. Entonces eso es por el lado de la estrategia. Ahora nos vamos a lo que es el diseño. ¿A qué nos referimos con diseño de podcast? En esta etapa es donde damos un concepto a nuestro podcast. Como su nombre dice, diseñamos el producto, determinamos de qué manera queremos que sea nuestro podcast. De todas maneras, a lo largo del camino, lo importante es ir ajustando lo que veamos que no está funcionando. Entonces, con el diseño nosotros tenemos que darle forma a nuestro podcast. ¿A qué me refiero con forma? Aquí lo tenemos. Tenemos que definir formatos. ¿A qué me refiero con formatos? Queremos que sea un podcast de entrevista, queremos que sea un podcast en donde hablo yo solo, queremos que sea un podcast en el que tú con alguien más conversan, queremos que sea un podcast narrativo, queremos contar historias, queremos que sea un podcast mesa de diálogo donde 2, 3, 4, 5 personas conversemos sobre un tema. Eso lo tienes que definir desde el inicio. Obviamente en el camino, por ejemplo, si tú haces un podcast en el que hablas tú solo, pero en el episodio 6 dices, oye, creo que para este tema sería más interesante entrevistar a alguien, ok, está bien, no hay problema, pero tu podcast se va a identificar como un podcast donde tú hablas solo y que algunas veces tienes entrevistas. Porque otra cosa totalmente diferente es un podcast de entrevistas. Un podcast de entrevistas tiene otra dinámica y tiene otra percepción a nivel del público. Entonces es muy importante que definas cuál es el formato que quieres seguir. Después, en diseño, ¿qué cosas más vemos? Vemos lo que es la frecuencia, ¿no? Es cada cuánto vas a publicar tu podcast, lo vas a hacer semanal, lo vas a hacer quincenal, lo vas a hacer mensual, lo vas a hacer diario. Provecho si lo haces diario, te felicito, porque es bastante trabajo, pero existen podcasts diarios. Luego hay que definir la duración. Si bien no es que siempre va a durar exactamente lo mismo, lo que tienes que hacer es definir un rango. Tienes que definir si quieres que dure media hora, si quieres que dure 15 minutos, si quieres que dure una hora, y ahí vas calculando. ¿Por qué? Porque la audiencia se va a empezar a hacer una expectativa. Si tú empiezas a hacer episodios de una hora y de la nada un día haces un episodio de 10 minutos, a la audiencia le va a parecer súper raro, ¿no? Va a ser como que, ¿qué? ¿Por qué está haciendo un podcast de 10 minutos y siempre hace una hora? En cambio, si haces de una hora, pero un día hiciste de 50, 55, no va a pasar nada. Va a decir, ok, quedó un poco corto el episodio y ya está. Pero es importante que definas un rango de tiempo, de duración. Después,
tienes que definir cómo va a ser la publicación. ¿Vas a manejar temporadas o vas a hacer todas las semanas episodios? Porque hay muchos podcasts que dicen, ok, episodio 1 al episodio 12 es una temporada, descanso 2 meses y después publico 12 más, descanso 2 meses, publico 12 más, etc. Hay otros podcasts que son todas las semanas, que son absolutamente todas las semanas y no fallan en publicar todas las semanas. Entonces tú tienes que definir si es que eso va a ser así. Luego tienes que ver el nombre del podcast, aquí es donde buscamos el nombre. Después también tienes que ver en qué tono vas a hablar, si es que va a ser informal, si es que va a ser formal, si es que va a ser juvenil, etcétera. Y también tienes que elegir la música, una música que vaya acorde a tu marca o a ti o a tu podcast o a tu empresa, ¿no? Y por último, aquí es donde también diseñas la portada. La portada es la imagen. Si bien es curioso, el podcast es un formato de audio, todo entra por la vista. Entonces, cuando tú estés en Spotify, la gente va a hacer clic en ese podcast que más le llame la atención. Entonces, tú tienes que tener una portada atractiva, una portada que jale. Entonces, aquí, como se dan cuenta, lo que hemos hecho es diseñar literalmente nuestro podcast. O sea, ya sabemos qué es lo que es. Acá todavía no hemos ni presionado el botón grabar. Todo esto se hace antes de grabar, para que tú tengas claro de dónde vas a partir. Como les decía, no es que esto esté escrito en piedra. Si más adelante te das cuenta que está funcionando mejor el formato de entrevistas, ok, puedes empezar a hacer más entrevistas. Pero la idea es que tú partas con algo, tienes que partir con una idea. Y eso es lo que hacemos en el diseño. Ok, ahora pasamos a la tercera etapa, a la etapa de la producción. Y esta es la etapa en la que más ansiedad genera. Aquí es donde todo el mundo se desespera, todos queremos saber cómo se hace, etcétera. Y lo que en verdad les digo es que si los otros dos pasos anteriores los has hecho bien, esta es la parte que se vuelve más fácil en realidad. Sí, Yelina, cuéntame. Tal vez me estoy adelantando, pero quería saber, cuando ya estamos en la parte de ejecutar la grabación del podcast, ¿qué sucede si es que estamos ya haciendo la grabación y me equivoco y quiero cortar ese pedazo y luego continuar con otra parte? ¿Se puede hacer o es que tengo que iniciar desde cero? No, no, por supuesto que no, no, imagínate. Al contrario, existen justamente, o sea, tú grabas y después la idea es que lo edites, tú o alguien, ¿no? Alguien que de repente maneje mejor las herramientas, ¿no? Eso ya depende del presupuesto, por eso decía que el presupuesto es importante. Entonces, no, lo normal es que grabes y si te equivocas, después se edita, ¿no? Se va editando. Pero una buena práctica, por ejemplo, es que si, por ejemplo, estás haciendo una oración y te equivocaste a la mitad de la oración o de la mitad del párrafo, ahí sí es mejor empezar desde el inicio, no solamente corregir esa parte, porque es muy común, por ejemplo, si yo estoy leyendo, ¿no? Esta es la etapa que más ansiedad genera. Aquí volvemos, uy, y como que me equivoco, es mejor regresar a esta es la etapa que solamente corregir, volvemos todo lo que hemos planificado, ¿no? Siempre es mejor. Ese es como que un tip a la hora de hablar, porque así es más fácil después editar, ¿no? Ya sea que lo edites tú o que lo edite alguien más, es mucho más fácil porque ya es un bloque de audio, ¿no? No es como que tiene que entrar a la mitad y hacer ¿cómo se llama? Una operación así de doctor, sino simplemente cortas por bloques. Siempre es mejor corregir por bloques. Entonces, efectivamente, aquí es donde abrimos los micrófonos, ¿no? Lo importante en esta etapa es no abrumarnos, porque en verdad las opciones de micrófono, de grabadoras, de aplicaciones, de cosas es prácticamente infinita, sino que lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar lo que se adapte a nuestro proyecto y a nuestro presupuesto, ¿no? Por eso decía, es importante definir qué tan profesional lo queremos hacer, cuánto presupuesto vamos a tener, ¿no? Y todo eso. También en qué etapa nosotros estemos, porque quizás nosotros no conocemos, como imagino que es el caso de la mayoría, como temas audiovisuales. Entonces es muy importante que tampoco no nos mandemos a comprar quizás lo más caro porque decimos queremos lo mejor, pero no lo sabemos usar. O sea, de nada nos va a servir tener el mejor micrófono si no lo sabemos usar. Entonces, a eso nos referimos. También, y eso es lo que te comentaba, es ser conscientes de que si es necesario, terceriza la grabación o la edición. No tengas miedo, vas a ver que es una buena inversión porque es mejor que quede bien a que tú mismo lo hagas, ¿no? O sea, estamos nosotros, hay personas freelancers, etcétera. De nuevo, va a depender de tu presupuesto. Es un tema de presupuesto de, ok,
yo creo que es mejor que lo edite alguien más, porque en verdad, porque no solamente es porque vaya a quedar mal, sino porque la curva de aprendizaje, el tiempo que le vas a tener que invertir a aprender a utilizar una herramienta, etcétera, es tiempo que quizás estás perdiendo, ¿no? Y que quizás puedas aprovechar en hacer otra cosa. Entonces también va por ahí el tema. Y acá, por ejemplo, entre nosotros, o sea, yo no sabía editar un audio hasta hace poco, sino yo me asocié con alguien, después ya empezamos a contratar personas que lo hacían mucho mejor, ¿no? Entonces, la idea es esa, saber ser eficientes, que el podcast no se vuelva una carga para nosotros, sino que sea algo que va a ser útil para nosotros. Entonces, ¿cuáles son los elementos principales en la producción? A ver, para que se hagan un poquito la idea. Obviamente, en primer lugar, tenemos los micrófonos. Si hablamos de micrófonos, ya de o sea, un micrófono de baja gama hasta uno de alta gama, el rango, como ven, es de $60 hasta $400. Entonces, tenemos, en el medio hay muchas opciones. Luego tenemos grabadoras de audio digital, ¿no? Que puedes conseguir desde cero, desde $0. ¿A qué me refiero? Existen, por ejemplo, las mismas grabadoras de los celulares, tenemos las grabadoras hay aplicaciones en la computadora donde tú puedes grabar de manera gratuita. Luego también hay interfaces de audio que son totalmente gratuitas. La interfaz de audio es el sistema que te permite digitalizar un audio. Luego están las cámaras, si quieres hacer un video podcast, por ejemplo, yo ahorita estoy con una cámara web, o las mismas computadoras vienen con cámara, o si ya quieres invertir en una cámara digital, ¿no? También puedes hacerlo. Y finalmente también están los programas de edición, que también tienes programas que son gratuitos y programas que ya son de pago. Entonces, por ejemplo, un programa gratuito lo que sí es que obviamente va a tener menos funcionalidades que uno de pago. Entonces, de nuevo, por eso de nuevo hago énfasis en que depende de cuánto presupuesto le quieras asignar a tu podcast, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer una superproducción, bueno, vas a tener que invertir un poco más. Si tú quieres hacer una producción modesta, es un poco menos. Entonces, eso es lo principal en esta etapa. Luego de que tenemos nuestro producto, por eso les decía que esta es la parte más fácil, tenemos que distribuir nuestro podcast. Aquí es donde decidimos dónde te van a escuchar. Tenemos que elegir las plataformas donde será indispensable que esté nuestro podcast. Mis recomendaciones principales son Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Creo que esas son las tres plataformas donde sí o sí tienen que estar todos los podcasts que existen. Y en caso hagas video podcast, sí o sí tiene que estar en YouTube. Si haces video, tiene que estar en YouTube. Eso es más que evidente. En esta parte hay dos conceptos que son clave entender, ¿ok? ¿Por qué? Porque o sea, lo primero que se nos viene a la mente es, ok, ya tengo que subir mi podcast a Spotify, entonces voy a agarrar mi archivo MP3, voy a ir a Spotify y lo voy a subir. Eso es lo que la mayoría pensaría. Pero no, así no se hace. No, Spotify, vas a entrar a Spotify y no vas a encontrar en ningún lado, en ninguna parte en la que te deje subir ningún archivo MP3. ¿Por qué? Porque el procedimiento es el siguiente. Lo que tú necesitas primero es tener un hosting. ¿A qué me refiero con un hosting? Los que tienen página web de repente sabrán a qué me refiero. Pero el hosting es el alojamiento en Internet donde subiremos estos archivos MP3 o MP4 según corresponda. Hay algunas plataformas de hosting que son de costo y algunas que son gratuitas, dependerá. Eso sí es relativo. Pero sí o sí te tienes que conseguir un hosting de podcast. Porque la otra pregunta también es, Diego, yo tengo mi hosting de mi página web, ¿me va a servir? Te puede servir, pero es un poquito más complicado hacerlo. Entonces es más fácil adquirir un hosting de podcast. ¿Ok? Hay hostings gratuitos, pero también hay hostings que son los que yo recomiendo que empiezan desde 5, 7, $8 al mes. Pero no me parece una inversión tan descabellada. Luego hay otro concepto, entonces tenemos nuestro hosting. Ahí subimos, ¿qué vamos a hacer en el hosting? En el hosting nosotros vamos a subir nuestro archivo MP3, ahí es donde vamos a ponerle título, donde vamos a ponerle descripción, y si le queremos poner imagen, también lo vamos a hacer en el hosting. Todo se hace en el hosting, en Spotify, en Apple, en Google, no hace nada de eso. Ahí, ahorita te voy a explicar qué es lo que haces para que tu podcast esté ahí. Una vez que está en el hosting, los hostings que son justamente
específicos para podcast, lo que hacen es generan lo que se conoce como un RSS feed. Diego, no entendí nada, me estás hablando chino, no sé qué estás hablando. El RSS feed es una tecnología que permite tener todo el archivo de tu podcast de manera digital. Entonces, este archivo digital lo que hace es que contiene toda la información de nuestro podcast. Y lo que tenemos normalmente, ese RSS feed, los hostings, lo que hacen de hostings de podcast, de nuevo, los hostings de podcast, lo que hacen es generan un link RSS feed. En ese link es donde está toda la información de tu podcast. Con ese link es que tú vas a ir a Spotify, a Apple y a Google Podcast a distribuir tu contenido. Con ese link tú vas a ir y en esas plataformas, cuando tú te crees tus cuentas, porque lo que sí necesitas es tener cuentas en cada una de estas plataformas, paréntesis, no necesitas ninguna premium de pagar nada en estas cuentas, no tienes que tener Spotify Premium ni Apple Premium, nada, no necesitas pagar nada, solamente abrir tus cuentas. Cuando tú vayas a estas cuentas, vas a poder copiar ese link, pegarlo, y lo que van a hacer estas plataformas es leer la información que está ahí. Entonces, el link contiene toda la información de tu podcast. Lo pones ahí y solitos van a empezar a leer la información y ya vas a aparecer en su catálogo. Entonces, es un proceso, en verdad es bien sencillo, solo se tiene que hacer una vez y después todo se maneja desde el hosting. ¿Ok? Entonces, esta es la parte de la distribución. En el caso de YouTube es totalmente diferente. YouTube sí te permite subir ahí los archivos, así sean audio, así sean... No, bueno, no, YouTube no permite audio, solo permite video, perdón. YouTube solo puede subir video y se hace todo desde la misma página de YouTube. Eso es un tema aparte. En cambio, cuando hablamos solo de audio, se hace como les acabo de contar. Entonces, esa es la distribución, que es muy importante que la... Y por último, tenemos el tema de la promoción. Hasta ese momento ya tenemos nuestro producto final, está chévere, vamos a Spotify, ¿no? Vemos nuestro podcast ahí, bien bacán, lo escuchamos, la gente lo escucha. Y ahí está el problema. No necesariamente todo el mundo lo va a escuchar. No nos sirve de mucho que nuestro podcast esté en Spotify, en Apple o en Google, si es que no le contamos al mundo lo que estamos haciendo. Por eso es clave que promociones tu podcast y tu marca, no solamente tu podcast, sino también tu marca, y para eso existen diversas maneras de hacerlo. ¿Ok? Es importante que tú tu podcast lo promociones porque si no nadie lo va a escuchar, porque estas plataformas, como les decía, es un arma de doble filo. O sea, o sea, el hecho de que la gente te vaya a buscar, como les mencionaba al inicio, en cuanto a las razones por cuáles tener tu podcast, esa voluntad ya te dice mucho de esa persona relacionada a tu marca. Es decir, que tiene la voluntad de ir a escuchar algo que tu marca está haciendo, es súper potente, súper importante. Pero justamente lo que tú tienes que generar es esa voluntad. Y esa voluntad se hace a través de la promoción. Si tú no promocionas, la gente no se va a enterar, porque Spotify no les va a poner tu podcast de frente. ¿No? Spotify ni Apple Podcast, nadie les va a poner tu podcast de frente. Entonces tú tienes que promocionarlo. Y aquí les voy a compartir 6 estrategias que son gratuitas para que ustedes puedan promocionar su podcast. La primera es el boca a boca. ¿A qué me refiero? Estás en una empresa, tienes clientes a los cuales les puedes decir que estás escuchando, que tienes un podcast, tienes trabajadores a los cuales les puedes decir que tienes un podcast, tú tienes amigos, tienes familiares. Suena un poco como manual, pero es la primera forma en la que tú tienes que empezar a distribuir. De esa manera vas a poder ganar un poquito más de followers, un poquito más de descargas y vas a poder filtrar a quienes realmente les interesa. Ellos también te pueden dar un feedback sincero sobre qué tan bien está tu podcast, si es que gusta, si es que no. Entonces, el boca a boca es la primera opción y es totalmente gratis. Luego, las redes sociales. Como sabemos, las redes sociales no cuestan, ¿no? En primera instancia, ¿no? O sea, no, a menos que hagas publicidad y pagues una pauta, ¿no? Pero si no decides por no hacerlo, las redes sociales no cuestan y puedes crearte un perfil para tu podcast o hacerlo en tu mismo perfil de la empresa y promocionar tu podcast. ¿Qué puedes hacer? Puedes crear contenido adicional, crear resúmenes, por lo mismo que los podcasts duran, no sé, 30 minutos, tú puedes hacer un pequeño resumen de tu podcast a través de un video o a través de estos slides, etcétera. Para eso puedes usarla a través de stories, puedes hacer lives, ¿no? Si subiste un invitado
y quieres hacer una segunda parte, le dices, oye, sí, vamos a hacer un resumen de lo que conversamos en el podcast, lo invitas a un Instagram Live, etcétera, ¿no? Puedes hacer Reels, TikToks relacionados a tu podcast. Eso es en redes sociales y en realidad la mayoría de casos es totalmente gratis. Luego, multiplataforma. Como les decía, es importante que estén en todas las plataformas que les mencioné. No solamente en Spotify, sino también en Apple, en Google, ¿no? Porque son plataformas, o sea, te va a permitir estar en más lugares. Luego está el tema del SEO. ¿Qué es el SEO? El SEO, por sus siglas en inglés, es el Search Engine Optimization, es optimización en motores de búsqueda. Entonces aquí, ¿a qué nos referimos con optimización en motores de búsqueda? En cómo hacemos para que Google o YouTube o estas otras plataformas nos coloquen en primer lugar cada vez que alguien hace una búsqueda, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de nuevo sobre ventas y alguien se hace la pregunta de cómo hacer mi primera venta, ¿cómo podemos hacer para nosotros aparecer primeros? ¿Ok? Entonces, una de las maneras es optimizando nuestros textos. ¿A qué me refiero con optimizar nuestro texto? Pensar en qué título le vamos a poner a nuestro episodio, en pensar en cómo se va a llamar nuestro podcast, en pensar en qué vamos a poner en la descripción de nuestro podcast e incluso pensar en qué imagen vamos a poner en cada episodio. Entonces eso es muy importante porque tú quieres es aparecer primero y no solamente aparecer, sino que la persona haga clic. Y todo esto se hace con SEO, con estas prácticas de SEO. Y algunas prácticas son las que les acabo de mencionar, ¿no? Optimizar los títulos, optimizar las descripciones, etcétera. Y eso de nuevo es totalmente gratis. Luego están las colaboraciones. Las colaboraciones es invitar a alguien a tu podcast, que sabes que de repente va a añadir valor a tu podcast, que quizás también tenga un poquito más de alcance que tú al inicio. Entonces, que esa persona forme parte de tu podcast. Por ejemplo, invitas a alguien importante de tu industria, que sabes que después de repente en alguna otra red te puede compartir. Pero también es importante buscar la manera, y este es un hack, un tip de podcast, de tú participar en otros podcasts. Esa es una manera incluso más eficiente, más eficaz de conseguir más descargas, más followers, que otra gente te escuche en otros podcasts. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú invitas a alguien y después esa persona te ayuda y te dice, ok, yo te promociono en mis redes sociales, ahí está el tema, lo está haciendo en sus redes sociales. Entonces, eso no te asegura que la gente que está en redes sociales vaya a pasar al podcast, porque ni siquiera sabes que si es gente que escucha podcast. O sea, puede ser gente, o sea, ok, yo sigo a esa persona, pero yo en verdad no consumo podcast. En cambio, si tú apareces en un podcast, ahí ya está la gente que tiene el hábito de consumir podcast y te está conociendo ahí. Y le puede llamar la atención y decir, ok, yo ya escucho podcast, esta persona me pareció interesante, voy a buscar su podcast. Entonces es mucho mejor aparecer en otros podcasts que solamente invitar a personas, ¿no? Entonces eso es en colaboraciones y eso también es gratis, es cuestión de moverse un poquito, de si tienes un amigo que tiene un podcast, el amigo del amigo, etcétera, pero eso también te puede ayudar. Y por último está el email marketing, ¿no? Que es el mandar correos, armar una base de datos y mandar correos, que eso también es prácticamente gratis. Entonces, hemos recorrido todo el camino de cómo se hace un podcast, de por qué tener un podcast, aquí un pequeño resumen, ¿no? ¿Por qué tener un podcast? Porque es más económico, tienes una alta fidelización, es bastante accesible, te permite generar la autoridad en tu rubro y es una herramienta muy potente de networking. ¿Y cómo se hace un podcast? Son 5 etapas. Como ven, es bastante trabajo. No es así nomás. No es que abro mi podcast y me pongo a hablar. Abro mi micrófono y me pongo a hablar, sino hay un trabajo que hacer. Y son 5 etapas: la estrategia, diseño, producción, distribución y promoción. Solamente para ya cerrar, lo que sí les quería decir es que la clave, el podcasting, si bien yo mencioné hack, te puede ayudar algo, pero la clave, lo clave en el podcasting y creo que en toda creación de contenidos es la constancia. Si tú decides empezar uno, asegúrate de que podrás cumplir con tu audiencia. Supera esos 10 episodios y créeme que vas a estar haciendo la diferencia. Así que nada, muchas gracias. Espero que les haya servido. Aquí tienen una pequeña descripción de nosotros en Explora, lo que nos dedicamos. A ver, Janina, cuéntame. Sí, Diego, justo había una pregunta que es por el Zoom, que era acerca de que si, o sea, plantea un ejemplo, ¿no? Si existe una asociación civil
en la cual el objetivo es brindar conferencias, digamos que ese es su objetivo, ¿no? Brindar conferencias de diferentes especialistas. Entonces, ¿cómo puede hacer para entrar a la etapa número uno, que es la estrategia? O sea, ¿qué recomendaciones podría seguir para este rubro que es prácticamente conferencias o charlas de especialistas? También, tienes que pensar, ¿no? ¿A quién, o sea, cuál es lo que tú tienes que reflexionar es recorrer el camino, ¿no? Ver a quién le quieres hablar, por qué quieres hacer un podcast, para qué quieres hacer un podcast, en qué se va a diferenciar, ¿no? De las conferencias que ya das. O sea, acá es muy importante entender la audiencia objetivo, ¿no? Que a quién le quieres hablar. O sea, si es una asociación civil, ¿cuál es el propósito de esta asociación civil? ¿Qué es lo que quiere lograr la asociación civil? ¿Capacitar emprendedores? No sé, Capacitar a por profesionales ejemplo, de diferentes áreas, no emprendedores, sino diversas áreas como profesionales. contabilidad, abogados, diferentes perfiles. Entonces ahí ahora que ya sabes que son profesionales, lo que tienes que hacer es ponerte a reflexionar, ¿no? Este profesional, ¿qué es lo que quiere? Por qué es un profesional y por qué, de repente, por qué no emprende? De repente es una persona que le gusta algo más la seguridad. Entonces hablemos de seguridad, no solamente de trabajo, sino también en sus casas, ¿no? Porque de repente temas profesionales ya los estás tocando en las conferencias. Hagamos que el podcast sea algo quizás para su desarrollo personal, ya no tan por desarrollo profesional, pero que complemente lo que yo ya estoy haciendo en las conferencias. Entonces, si yo le hablo de desarrollo personal pensado para una persona que es un profesional, que tiene otros o puntos de vista diferentes a un emprendedor, de nuevo, o sea, un contador que trabaja en una gran empresa, piensa en otras cosas que las que piensa un emprendedor, ¿no? Claramente. Entonces, su desarrollo personal, esta persona, ¿cómo puedo ascender en mi trabajo? ¿Cómo puedo, no sé, generar mayores ingresos? ¿No? ¿Cómo puedo tener una mejor salud mental? No sé, estoy dando ideas, ¿no? Pero son como un complemento, porque probablemente en las conferencias ustedes ya estén hablando de temas más técnicos o ¿no? De Sí, por profesionales, lo que etcétera. comentas, sí. O sea, son temas más técnicos y, o sea, asociados a Exacto. las carreras que son estos que tienen estos profesionales, ¿no? Exacto. Exacto, entonces si tú eres una asociación civil que se dedica a hacer conferencias, yo no replicaría las conferencias en el podcast porque para algo hago las conferencias, ¿no? A menos que quiera cambiar totalmente lo que hago y diga, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer conferencias y ahora quiero hacerlo todo en el podcast, que también es válido y ya tocas los temas, no los mismos temas. Pero si lo que tú quieres es hacer nuevo, que este podcast sea un complemento a tu estrategia, ¿no? De contenidos, yo optaría por hacer algo complementario para que vayan a las conferencias, pero que también consuman el podcast y les vaya interesando y vean que esta marca, que esta asociación civil se interesa por los profesionales y los entiende y sabe qué es lo que pasa en su día a día, ¿no? Dice gracias, gracias que hicieron por acá. Perfecto, Ahora perfecto. sí, Diego, cuéntanos, ahora, bueno, después de habernos compartido todos estos tips para poder realizar los podcasts, ¿no? Y que hay un trabajo arduo que hay que hacer para que pueda salir bien, ¿no? Y que sea Ujú, eficiente, y que tenga todas estas ventajas que nos has informado el día de hoy, pues cuéntanos quiénes son ustedes, ¿no? ¿Qué es ujú. Explora? Sí, lo Explora es una productora de podcast que busca ayudar a todas aquellas marcas, ya sean marcas personales o marcas de negocios, a que puedan aprovechar todos los beneficios que tiene el podcast, ¿no? Para posicionarse como marcas. Eso es todo lo que hemos recorrido. Y en realidad nuestros servicios son el podcast y recorremos con ustedes, ¿no? Con las marcas de la mano, eh, todas las fases, ¿no? La estrategia, la de diseño, la de producción, la de distribución y también le ayudamos en lo que es la promoción. Entonces vamos de la mano recorriendo este camino. No es que solamente grabemos y editemos audio, sino nos encargamos de todo el proceso, de acompañar en todo el proceso. También si es que desean hacerlo en formato video, estamos en la capacidad de hacer una producción de video. Y por último también, porque sabemos que quizás a veces depende del presupuesto, no todos pueden quizás pagar una producción en este momento, no es la prioridad, no es que no puedan, pero quizás no es la prioridad pagar una producción de alto nivel, ¿no? Lo que quieren es hacerlos ellos mismos, tenemos las asesorías, donde capacitamos a todos aquellos que quieren hacerlo por su cuenta. Si ellos quieren empezar su podcast por su cuenta, se les acompaña en los primeros procesos, se les enseña, o sea, acompañamos, definimos la estrategia, definimos el diseño y se les enseña la parte de producción
de manera personal, ¿no? Para que puedan al menos asegurar un buen nivel de audio y puedan estar en todas las plataformas sin ningún problema. Entonces eso es los servicios que tenemos, ¿no? La producción y las asesorías. Muy bien, entonces, como han visto, para todos los que nos están escuchando, tenemos estos servicios que también Diego los ha explicado muy bien cada una de las etapas. Entonces tienes la manera de elegir ya sea el hacer el producto con ellos de podcast, o también, si por un tema de decisión que puede estar vinculado a un tema de presupuesto, pues Ujú. la intención no es que te quedes sin hacer nada, sino que lo puedas Exacto, hacer, pero tú mismo, con las asesorías, que en este caso Explora Producciones, te puede ayudar. exacto, correcto. Sí, está pensado para que igual no se desanimen y quieren hacer el podcast y sacarlo adelante, ¿no? Y quién sabe, más adelante se vuelve a su canal principal y ya quieren apostar un poco más por el formato. Pero sí, tenemos para todos los gustos. Exacto, para todos los gustos, como ha dicho Diego. Diego, y si nos tuvieras que regalar unas palabras a los emprendedores que están conectados, ¿cuáles serían? Regalar unas palabras. En realidad, algo que creo que es clave, de nuevo, no solamente en el podcasting, sino como emprendedores que somos, es el tema de la constancia, ¿no? El tema de la constancia en lo que hacemos, de mantenernos en ese camino que hemos empezado y saber y tener muy claro por qué hacemos lo que hacemos. O sea, ser constantes en lo que hacemos y saber por qué estamos haciendo lo que hacemos, ¿no? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué impacto queremos tener? Y creo que si uno se queda en eso, finalmente lo demás puede ir cambiando, ¿no? Incluso hasta el modelo de negocio puede cambiar. Pero si tú mantienes claro cuál es el propósito que tienes y cuál es o sea, que si eres constante en tu accionar, o sea, no es que un día dejas de hacer algo, sino sigues haciendo cosas, las cosas van a empezar a suceder, los resultados se van a empezar a dar. Empieza a fluir, como dice. Sí, sí, tal cual. Muy bien, gracias Diego por las palabras, gracias también por contarnos acerca del emprendimiento Explora Producciones y darnos también esa propuesta de valor que nos has compartido el día de hoy, y sobre todo que ya estamos, bueno, prácticamente sabemos que Diego nos puede acompañar en este proceso del podcasting, ya sea como asesoría o como servicio. Y Diego, ¿te podemos encontrar en las redes sociales también? Sí, por supuesto. Nos pueden encontrar en Instagram, en LinkedIn como Explora Podcast o Explora Producciones. Nos pueden buscar como ambas en nuestra página web que es exploraproducciones.com. Y si quieren aprender de podcasting, lo que más les recomiendo es nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Explora Podcast. Tenemos ya más de 60 videos relacionados a podcasting y son totalmente gratis. Así que les recomiendo que vayan a suscribirse al canal y vean todos los videos que en verdad tenemos bastante contenido relacionado a podcasting. Excelente, Diego. Entonces a Diego lo podemos estoquear por el Sí. Instagram, por el Facebook, por el canal de YouTube. Más bien sería importante, Diego, que ya, si me puedes compartir el enlace de YouTube Ujú. para colgarlo en este video, para que si alguien está interesado pueda hacerle clic a este link y pueda también tener Sí, información por o supuesto. empaparse de este conocimiento que el día de hoy nos ha compartido Diego, ¿no? Muy Sí, bien. Gracias, Diego, por estar aquí y también decirte que todo lo que nos has compartido es muy importante. Gracias por darnos también tu tiempo y tu experiencia en este tema. Y estamos encantados también de volverte a invitar en una próxima oportunidad, seguramente por para que nos supuesto. puedas comentar otro tema también de interés, al igual que el día de hoy. Perfecto. Sí, yo encantado. Me encanta hablar de podcasting, de emprendimiento, de todo lo que pueda seguir aportando. Así que muchas gracias de nuevo a ti por la oportunidad de seguir compartiendo un poco más de esta palabrita que se está poniendo como de moda, de tendencia, para que todos puedan entender un poco más de qué trata esto. Y gracias a ti y también agradecer a cada una de las personas que se conectaron por el Zoom y también a las que están conectadas vía el Facebook. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles con un tema relacionado a ventas, así que también los invito a que puedan participar la siguiente semana. Ha sido un gusto tenerlos el día de hoy y nos estamos viendo el próximo miércoles. Gracias a todos, que tengan muy buenas noches. Gracias, Diego, por el día de hoy. Igual, que tenga buenas noches. Chao, chao.